Hola, ¿qué tal? Sean todos los cadistas de buena voluntad bienvenidos a la Hora Camacho. Vamos con un nuevo pasaje cadista, ya lo han visto en el título, cuando el estadio contó con iluminación artificial. Un estadio que, como es sabido, y así un poco antes de irnos a lo que es la historia, el pasaje de hoy, sobre cuándo tuvo el estadio, entonces Ramón de Carranza, la iluminación artificial, ponemos un poquito el antecedente para ver el tiempo que se llevó sin iluminación artificial. El estadio del Cádiz, como ya es sabido por todo, fue inaugurado en 1955. Por ello está de efemérides este año, ¿no? Este año, 2025, pues cumple el estadio 70 años. Que sí, que el estadio es otro, que no es el mismo, que es diferente, que ha tenido no ya reformas, sino que prácticamente no, es otro estadio. Pero es el estadio del Cádiz y está ubicado en el mismo sitio. Por lo tanto, 70 años del estadio del Cádiz se cumplen en este 2025. Pero como digo, vamos por un poquito de antecedentes. Se inaugura en 1955, pero en 1954, leyendo la prensa de la época, el alcalde José León de Carranza informaba en la permanente municipal la construcción de un nuevo estadio que costará, decía la prensa, 11 millones de pesetas. Noticia del Diario de Cádiz. Decía también el periódico que se edificará en terrenos de la laguna con un proyecto de los arquitectos Muñoz Monasterio y Fernández Pujol, y que podría estar terminado en 7 meses. En 1954 es cuando se hace el anuncio de la construcción de un nuevo estadio para la ciudad, para el Cádiz. Y en 1955 se inaugura el estadio. El ayuntamiento programó 3 días de festejos en torno a la inauguración de ese nuevo estadio en el barrio de La Laguna. 3 días de festejo como celebración, con la copa, inauguración del trofeo y una novillada. La novillada no fue en el estadio, evidentemente, la novillada en la Plaza de Toros, que todavía estaba en pie y que estaba junto al campo donde jugaba el Cádiz, el Mirandilla. El 2 de septiembre a las 5 de la tarde comenzaban los actos de inauguración. Un estadio que, como vamos a hablar del pasaje, cuando se inaugura, no tenía iluminación artificial en esa inauguración en 1955. Comenzaron los actos, como digo, a las 5 de la tarde del 2 de septiembre con una bendición del obispo Tomás Gutiérrez, con un altar que se instaló en el césped, y a continuación la participación de 1.500 atletas que ofrecieron una exhibición de gimnasia. Después también se disputó el partido de inauguración entre el Cádiz y el Barcelona, con victoria para el equipo catalán por 0-4. Fueron entonces aquellos los primeros goles que se marcaron en el estadio. Los primeros goles no oficial, porque el partido no era oficial, pero bueno, sí, con un partido de por medio. Pero también, bueno, pues se habla de que el primer gol, o la primera vez que un balón se introdujo en las porterías del nuevo estadio, fue el propio alcalde, que cuando finalizaron las obras visitó el estadio, colocó el balón en el punto de penalti y disparó contra portería y marcó. Por lo tanto, el primer gol del partido lo marcó José León, del estadio lo marcó José León de Carranza. Desconozco, porque no he encontrado datos, si hubo portero o no hubo portero en ese penalti. Y desconozco si, en el caso de que lo hubiera, si intentó parárselo o hizo la estatua. ¿Ves? Eso lo dejamos ahí porque no lo sé. No he conseguido encontrar el dato si realmente hubo portero o no. Y después, ese 1955, el estadio se inaugura sin la iluminación artificial. El 28 de agosto de 1957, desde ese día, 2 años después, un poquito menos de 2 años, 2 años después de la inauguración, el estadio contaba ya con iluminación artificial, lo que permitía, dice también la prensa, el Diario de Cádiz de la época, la disputa de partidos por la noche. Y decía también el periódico: el sistema instalado es similar al del estadio londinense de Wembley, y se estrenaron esos focos durante la disputa de la primera semifinal del trofeo Carranza, que enfrentaba al Athletic Club de Bilbao y el Racing de París, con victoria para los leones
por 2-1. En ese partido se inauguró de forma oficial los focos. En ese partido, segunda semifinal del tercer trofeo Carranza, se inauguraba esa iluminación artificial. Pero antes de esa semifinal, en concreto el 29 de agosto, se hizo una prueba de iluminación, ¿no? Antes del trofeo, pues se hizo una prueba. El Cádiz Club de Fútbol jugó un partido entre sus propios futbolistas, hizo dos equipos del Cádiz, reforzados o ampliados con jugadores que estaban a prueba, y se jugó un corto partido de 15 minutos para ver cómo era aquello de la iluminación artificial como prueba, ¿no? Los jugadores dijeron al término del partido que la iluminación, que la visión era perfecta. La casa instaladora invitó en los bajos del estadio a las autoridades locales a una copa de vino como, bueno, pues celebración del acontecimiento de esa prueba de la iluminación, de esa iluminación artificial. Y también, pues a pesar de ser una prueba privada, ese corto partido de 15 minutos del Cádiz contra el Cádiz para probar los focos, pues pese a ser un acto privado, una prueba privada, las gradas, las tribunas estuvieran llenas. La novelería del gaditano, buscarse la forma de entrar para poder estar en ese corto partido de 15 minutos del Cádiz contra el Cádiz para probar la iluminación artificial. Pues ya está. Este era el pasaje, me pareció también bonito y curioso, pasaje cadista que traemos en el día de hoy, cuando el estadio contó por primera vez con iluminación artificial. Se inauguró en el 55 la iluminación artificial, los focos en el 57. Y se inauguró con ese partido, la segunda semifinal del tercer trofeo Carranza, entre el Athletic Club de Bilbao y el Racing de París. Pero antes, un día antes, hubo un corto partido de 15 minutos del Cádiz contra el Cádiz para probar la iluminación. Les dejo y les espero aquí en La Hora Camacho con la previa del Oviedo Cádiz. Adiós.